En el caso de Kennedy, las evidencias sobre un asesinato fruto de una conspiración son abrumadoras. Lee Harvey Oswald se ha dicho que era un anticomunista ferviente, pero todas las investigaciones indican que él era más bien un oficial de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Había actuado en el sureste asiático, donde despegaban los U-12, los aviones espías. Después estuvo un año en la Unión Soviética y cuando decidió volver a Estados Unidos fue al consulado norteamericano, pidió que le devolvieran su pasaporte y volvió. Eso, mucho más que a un comunista o anticomunista arrepentido, huele a labor de inteligencia. ¿Cómo murió él? Él lo mata Jack Ruby, un empresario enojadísimo por la muerte del presidente. Al día siguiente, cuando lo iban a llevar a la cárcel, al día siguiente. ¿Ya? Sale de entre los periodistas con un arma y lo balea delante de todo el mundo. ¿Qué pasa? Llevan a en el fondo es como la audiencia de formalización, ahí lo matan. Es que mira, por eso te digo, ¿y qué pasa con el hombre que lo mata? Nada, pues si él dice que estaba No, él estuvo enojadísimo. preso. Pero él estuvo preso. Claro, pero no hay ninguna ramificación de la investigación hacia allá. A eso me refiero. Si se confirma que él era parte de esta labor de inteligencia, obviamente tenían que matarlo. Claro, ahora, Oswald dispara un fusil que era conocido en la jerga, en el argot de inteligencia, como el arma humanitaria, porque era tan malo que era muy difícil herir a alguien con eso. Desde un lugar a una posición donde él no veía el blanco. Hace 3 disparos en 5,7 segundos. Cuando la comisión Warren, que fue hecha para investigar esto, pone a sus mejores tiradores, ninguno pudo hacer un tiro, o sea, 3 tiros en menos de 7 segundos. Además, uno de los disparos, bueno, se ha hablado siempre de la bala mágica o la trayectoria imposible, porque de la manera en que se supone que hizo el trayecto, habría entrado, bajado y salido hacia arriba, hiriendo además al gobernador que iba adelante. El auto donde iba Kennedy tenía 2 pisaderas atrás y 2 abrazaderas para que fueran ahí. Ahí estamos viendo la imagen, Esa imagen, mira, atrás hay alguien que corre hacia el auto, pero esa pisadera está hecha para que haya gente ahí siempre, de manera que un francotirador nunca tenga la visual despejada del presidente. Y esta vez iba sin no, el recorrido del auto fue cambiado la noche anterior. ¿Y por dónde se supone por dónde se disparó o dónde estaba el tirador? Piso 6 de una... Sí, pero según lo que dices tú... Tres ángulos diferentes, en una loma. Eso es una vuelta, ¿sí? Es una vuelta muy rara, porque en lugar de seguir derecho hacia esa cámara, yo voy hacia donde está Polo, giro en línea recta y vuelvo de nuevo hacia allá. En ese lugar, él queda en una posición inferior, en una cota inferior, y es baleado, según supimos después en esta cinta de un aficionado que estaba con una cámara de cine, mira, al pasar por ahí abajo es cuando empiezan a producirse los disparos. Desde esa loma se supone que había otra persona. En rigor, hay una grabación que muestra cómo, el detalle es súper sórdido, pero cómo explota el lado derecho de la cabeza de él. Y eso se condice, según los investigadores, con un arma de calibre liviano, tiro rápido. O sea, de bala de alta velocidad, calibre liviano, bala explosiva. Las balas explosivas simplemente se ahuecan y se les coloca dentro mercurio y luego se los tapa, para que al ingresar el mercurio que está presionado hacia atrás salga y se difumine. Es un metal. Habría entrado por el lado derecho. Lado derecho hacia atrás. Hacia atrás. Estas armas además causan un daño mayor al salir del cuerpo que al entrar, porque se achatan, se aplastan, eran de plomo los Yo en general soy bien escéptico de las teorías de conspiración. Yo creo que lo hemos conversado hartas veces con Rafa, pero en este caso yo debo confesar como que todo va calzando, ¿no? Hay demasiada evidencia y demasiados cabos sueltos en la versión oficial. ¿Y por qué? ¿A quién le incomodaba la presencia de Kennedy? ¿A quién le estaba molestando? ¿Quién venía detrás? Claro. Quería eliminarlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que tú visualizas? Los sectores más conservadores de Estados Unidos eran los más enojados. Se había fracasado con Cuba, eso le había costado la cabeza al director de la CIA. Estados Unidos estaba proponiendo un nuevo trato con el resto del mundo. Estaba hablando de cooperar más con la ONU, a la que los conservadores veían como entreguistas con el comunismo. Había sacado de su puesto a Hoover del FBI, que Lyndon Johnson lo pone inmediatamente de nuevo. Hoover, quien además se supone que habría sido extorsionado porque era homosexual y no había salido nunca del closet. De hecho, Lyndon Johnson lo pone en el cargo de por vida. Inmediatamente ¿Cómo después. de por vida? Hoover quedó en su cargo de por vida y murió. Y después de él, los cargos en el FBI tienen una limitación de 10 años. No los puede ocupar por más de 10 años. Lyndon Johnson estaba siendo investigado.
por 4 cargos federales por el hermano del presidente. La teoría de... El recorrido del auto es cambiado la noche anterior y ese es un dato fundamental, porque en todos los diarios sale el recorrido que se había hecho con anterioridad, no el recorrido nuevo, donde este auto quedaba en la línea de tiro de 13... ¿Cuál fue el argumento para cambiar el trayecto? Seguridad. Bueno, de hecho, el servicio secreto tiene un notable abandono de deberes, se diría hoy día, con esto que no tenía sus guardias. No tenía los guardias puestos en el auto, el flanco era súper fácil de disparar. No había un auto adelante. No había un auto adelante tampoco. No había siempre la cápsula de seguridad contempla un auto adelante y uno atrás. Por lo menos 3 autos. Uno que hace la vanguardia y uno la retaguardia para cualquier caso. No estaban los 2 soldados. La teoría que Harvey Oswald disparó, Lee Harvey Oswald, es bastante discutida. Él era un muy mal tirador. Cuando estuvo en el sudeste asiático se encargaba del área de radares. No, o sea, ni siquiera era de los tiradores. No. Él además... Después trabajó en la zona donde se controlaba el vuelo de los U-2, los aviones espía. Después vuelve a Estados Unidos y trabaja en una empresa que hacía planos para el ejército. Después todos sus compañeros de pega terminan trabajando para la NASA. O sea, no era un hombre, digamos, destacado. Pero además la trayectoria de él nunca fue organismos estatales. Sí, de inteligencia. Claro, de inteligencia. Un gallo que había vivido... O sea, yo pongo énfasis en el tema del anticomunismo de la época. Claro. Como alguien que vivió en Rusia. Alguien que vivió en Rusia era sospechoso inmediatamente. No, pero además él había desertado. Claro, a menos que le hubieran dado vuelta y sirviendo para algo. Claro. Y hubiera servido para algo, claro. Dicen que cuando uno pilla a un espía, lo mejor no es sacarlo inmediatamente, sino que dejar que siga espiando, pero para ti. Contraespionaje. Claro, que se convierte en un contraespía. Pero el tema del anticomunismo era fundamental para entender por qué podrían haber aunado, digamos, las voluntades de tantos organismos y de tantas personas en contra de Kennedy. Lo hayan o no matado esas mismas personas, esos mismos organismos, la muerte de Kennedy para ellos o la desaparición de Kennedy era muy útil. Y era importante que ocurriera. Ahora, los hechos posteriores no sé si lo demuestran de la misma manera, porque... ¿Qué pasó después, Polo? No, porque cuando asume Lyndon Johnson, la verdad que ya había comenzado, tal vez desde el punto de vista internacional, la situación siguió, se endureció un poco la postura norteamericana, sobre todo hacia la Unión Soviética, pero desde el punto de vista interno, la presión en relación con los derechos civiles, que era otro de los grandes asuntos, ya venía creciendo mucho. O sea, esa era una olla que iba a explotar sí o sí. Lyndon Johnson trató de aguantarlo al principio, pero finalmente él, yo no sé si con hay discusión, si con o sin quererlo, se convierte en el presidente que firma todas las leyes de derechos civiles y que genera el nivel de igualdad o de acercamiento a una igualdad racial que se ha vivido posteriormente. Entonces, no sé si de alguna manera les puede haber salido también el tiro por la culata al eliminar, entre comillas, a Kennedy. ¿Y qué pasa con el pueblo americano? Me imagino que es devastador para ellos, pero no se cuestiona la mala investigación, o esto salió a la luz años después, Rafael. No, tanto es así que en la década de los 70, 12 años después, 76, se crea una comisión sobre el selecto comité sobre asesinatos de alto nivel, cuya principal tarea es investigar el asesinato de Kennedy. El 60 o 70%, dependiendo de las encuestas en Estados Unidos, de los encuestados cree que fue fruto de una conspiración. La cantidad de personas involucradas aquí que ha tenido investigaciones y libros que apuntan a la mafia, al propio Lyndon Johnson, a sectores conservadores, a la comunidad de inteligencia o a los más derechistas dentro de Estados Unidos. Dallas era una de las ciudades más conservadoras. El día antes de que llegara John Kennedy fueron distribuidos panfletos con su cara de frente y perfil que decían: se lo busca por traidor. Por traidor. En el principal diario de Dallas, el más conservador también, se compraron una página completa para básicamente denostarlo públicamente. ¿Qué pasa con la familia? Es una locura que él vaya a una ciudad tan hostil y no haya nadie cuidando. Y en ese sentido, ¿qué pasa con la familia? Porque, por ejemplo, lo veíamos con la muerte de Lady Di, que después aparece el papá de Dodi Al-Fayed, ¿no es cierto?, diciendo que esto fue un asesinato, y independiente, digamos, de los medios y todo lo que significa la familia Al-Fayed, él lo dice. O sea, la familia toma una posición. ¿Qué pasa con la familia de Kennedy? ¿Qué pasa? Bueno, su hermano muere asesinado 3 años después. 4. Mire, el
68 y 69. Cuando estaba, de hecho, cuando estaba corriendo para la elección del 68, acuérdate. ¿Cómo murió? Claro. ¿Cómo Asesinado. Asesinado también. ¿Cómo fue? Mira, él estaba en un meeting y de nuevo se cambia. La convención demócrata. Él iba a la convención demócrata, pero él iba segundo, iba tratando de recuperar posiciones, pero iba a otro meeting, salía de la convención para acá, había ganado 396 escaños en esa convención. En aquella época no se hacían las grandes convenciones, sino que se hacían en convenciones estatales. Entonces él iba a cruzar a un meeting y le cambiaron la ruta. Y en una maniobra inexplicable, en algún momento el que siempre saludaba gente empieza a saludar y el chef le dice vamos por aquí y lo lleva por dentro de la cocina y por un pasadizo subterráneo y ahí un inmigrante palestino de 24 años saca un revólver y le dispara 8 tiros. 8 tiros. Uno de los cuales era un 22 nomás, entra por detrás de la oreja y es que finalmente le causa la muerte. El 22 es un calibre muy bajo. Pero en un lugar que además es alterado rápidamente, como ocurrió en el caso de Marilyn y como ocurrió en el caso de Kennedy, cuya autopsia, ustedes saben, se hace en Washington, no se hace en Dallas, se hace en Washington y su cadáver permanece en la Casa Blanca. La limusina fue completamente aseada, limpiada, lavada. Él se le hace una autopsia por gente que no tenía ninguna experiencia en médicos militares, pero que no tenían experiencia en heridas de arma. Entonces, la cantidad de información perdida en la autopsia de Kennedy es impresionante. En la del hermano, la de Robert Kennedy, la escena del crimen es alterada porque empieza a llegar gente de todos lados. ¿Y Jacqueline maneja información? La familia Kennedy ha estado en la política desde mucho antes de John Kennedy. Su padre era senador y su hermano fue fiscal nacional y fue senador. Bueno, pero es que dicen y se habla de la maldición de los Kennedy. Claro. Cómo murió John. O sea, también está mezclado con esa famosa maldición de los Kennedy que... Claro, el punto es, la familia nunca dijo nada al respecto. Yeah. Además, los Kennedy son representantes de las más viejas tradiciones demócratas, además de Estados Unidos. Pero la cantidad de libros, o sea, la comisión Warren, la película JFK de Oliver Stone, se basa en las deducciones de la comisión Warren, una comisión estatal que dice que esto fue fruto de una conspiración.